¿Alguna vez han sentido que el suelo desaparece bajo sus pies? Cuando el trabajo de toda una vida depende de los próximos 10 minutos, yo lo viví hoy, de una forma que todavía parece surrealista. Lo más impresionante es que la persona que me salvó del abismo fue justamente alguien que, hasta entonces, era invisible para mí. El día había comenzado con esa energía eléctrica que precede a algo monumental. La sala de reuniones estaba impecable, el olor a café caro flotando en el aire, la mesa de cristal pulida reflejando mi rostro tenso. Repasaba los puntos de la presentación en mi cabeza por milésima vez. $500 millones. No era solo el dinero, era la validación, la prueba de que la empresa que mi padre inició en un pequeño garage podía competir en el escenario global. Los inversores franceses eran notoriamente exigentes, y mi francés, bueno, apenas sirve para pedir un café. Todo, absolutamente todo, dependía de Ricardo, mi traductor. Fue entonces cuando sonó mi celular. Era su esposa, llorando desconsoladamente. Un accidente de moto. Él estaba en el hospital, estable, pero obviamente no llegaría a la reunión. El pánico que me invadió fue físico, como un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Mi cerebro entró en modo de emergencia, buscando soluciones que no existían. ¿Llamar a otra agencia de traducción? Imposible. No con tan poco tiempo. Intentar posponer, para estos inversores, eso sonaría a amateurismo, una señal de desorganización que podría aniquilar la confianza que tardé meses en construir. Miré a mi alrededor en aquella sala, que minutos antes representaba la cima de mi éxito, y ahora parecía mi propia tumba de cristal y acero. Mis manos empezaron a sudar frío. La corbata de seda de repente parecía una soga apretando mi cuello. Podía oír el sonido del ascensor llegando a nuestro piso, un ruido mecánico que sonaba como una sentencia de muerte. Estaban aquí, y yo estaba completa y absolutamente arruinado. Entraron en la sala 3 figuras impecablemente vestidas, que emanaban un aura de poder y seriedad. Esbocé una sonrisa que debió parecer una mueca de dolor. Les di la mano, les ofrecí café, todo en piloto automático, mientras mi mente gritaba. El silencio que siguió fue el más ruidoso que he oído jamás. Me miraban, esperando, y yo solo pensaba en cómo empezar a disculparme. Fue en ese instante que la puerta se abrió de nuevo, ligeramente. Era Ana, una de las empleadas de la limpieza. La veía casi todos los días, siempre con la cabeza gacha, callada, moviéndose por los rincones como una sombra. Entró para retirar la basura de la pequeña papelera al lado de la mesa. Mi primera reacción fue de irritación. Ahora, no, pensé. Pero entonces se detuvo un segundo. Miró a los inversores, que hablaban bajo entre sí en francés, y luego me miró a mí, a mi rostro pálido y sudoroso. Y entonces, con una voz casi susurrada, dijo en portugués en señor Marcos: «Disculpe, yo hablo francés en sí, lo necesita, puedo ayudar». Me quedé mirándola sin pestañear. Creo que durante unos 5 segundos completos, el mundo se detuvo. Mi mente simplemente no podía procesar la escena. ¿Ana? ¿La chica de la limpieza? ¿Hablando francés? Mi primera reacción fue un nudo en la garganta, una mezcla de lástima e incredulidad. Pensé que tal vez sabía lo básico, el francés de escuela, y con su buena voluntad intentaba ayudar sin tener la menor idea de la complejidad de la situación. Miré a los inversores, que ahora me observaban con una curiosidad educada, y luego la miré de nuevo a ella. Su uniforme sencillo, las manos que sostenían una bolsa de basura, y entonces vi algo en su mirada, una calma, una seriedad que no encajaba con la imagen mental que tenía de ella. En ese momento tenía 2 opciones: el fracaso seguro y humillante, o el acto de fe más demencial e improbable de mi vida. No tenía nada que perder. Con un gesto de cabeza casi imperceptible, le señalé la silla a mi lado, la misma que Ricardo debería ocupar. Los inversores franceses no disimularon su confusión. Vi a uno de ellos levantarle la ceja al otro, un microgesto que gritaba: «¿Qué está pasando?». Ana caminó hasta la silla, colocó la bolsita de basura discretamente a un lado
y se sentó. Su postura cambió en el instante en que se sentó. La columna se enderezó, respiré hondo, con el corazón martillando contra mis costillas, y empecé con un saludo formal en portugués, un simple señores. Bienvenidos. Es un honor recibirlos. Y entonces, ella tradujo. La voz que salió no era el susurro de minutos atrás. Era clara, firme, y el francés era perfecto. No era bueno, era impecable. El acento, la cadencia, la elección de las palabras formales. Fue como ver a un pájaro callejero transformarse en un águila en pleno vuelo. El shock en el rostro de los inversores fue inmediato e idéntico al mío. Si creía que ya estaba en shock, no sabía nada. Inicié la presentación todavía con el corazón en la boca, sumergiéndome en los números, en las proyecciones de mercado, en los detalles técnicos y jurídicos del acuerdo. Eran términos complejos, jerga corporativa densa, que incluso los traductores experimentados te piden que hables más despacio. Pero Ana, ella no parpadeaba. Yo hablaba y ella traducía simultáneamente, sin dudar. No era una traducción literal. Robótica, capturaba el énfasis, la convicción en mi voz. Usaba los equivalentes exactos del vocabulario de negocios en francés, términos que yo ni siquiera sabía que existían. Estaba allí, presentando el proyecto de mi vida, pero parte de mi mente estaba completamente asombrada, viendo a aquella mujer, a la que minutos antes ignoraba, dominar una de las lenguas más elegantes del mundo con la autoridad de una CEO. Los inversores estaban visiblemente cautivados, inclinados hacia adelante, absorbiendo cada palabra. El momento que lo cambió todo llegó con una pregunta del inversor principal, el señor Dubois. Fue una pregunta venenosa, específica sobre una cláusula de regulación comercial entre Mercosur y la Unión Europea, diseñada para poner a prueba los límites de nuestra preparación. Empecé a responder, explicando nuestra estrategia jurídica. Ana tradujo mi respuesta perfectamente, y cuando terminé, hizo algo que me heló la sangre. Ana no dejó de hablar. En lugar de eso, se giró hacia Dubois y añadió, en un francés fluido y respetuoso, un comentario. No era una opinión, era un apéndice técnico, citando un precedente legal de un caso de 2019 que fortalecía nuestro argumento. Anne ya no estaba traduciendo, estaba debatiendo, estaba participando en la negociación. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Dubois la miró, luego a mí, y de vuelta a ella, con los ojos entrecerrados. Esa no era la mirada de quien ve a una traductora, era la mirada de quien acaba de encontrar a un igual. A partir de ese punto, la reunión cambió por completo. Ya no era un interrogatorio, se transformó en una conversación, una colaboración. Las preguntas difíciles cesaron, reemplazadas por discusiones sobre los próximos pasos de la alianza. La tensión en la sala se evaporó. En otros 20 minutos, el trato estaba verbalmente cerrado. $500 millones. Lo conseguí, o mejor dicho, lo conseguimos. Al final, el señor Dubois se levantó, me estrechó la mano con un vigor sorprendente y una sonrisa genuina. Pero sus ojos fueron directos hacia Ana Ansé. Dirigió a ella en francés, y aunque no entendí ni una palabra, vi que no era un agradecimiento. El tono era de curiosidad, de un respeto profundo. Le estaba preguntando quién era, de dónde venía. Contuve la respiración, el apretón de manos olvidado, el contrato millonario en segundo plano. Todo mi universo en ese instante se resumía en la respuesta que aquella mujer estaba a punto de dar. Vi una sombra de vacilación pasar por el rostro de Ana, un atisbo de la mujer callada que conocía, antes de que respondiera con una dignidad impresionante. Dijo su nombre, y la reacción de Dubois fue inmediata. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Dumont?, preguntó, e incluso mi francés inexistente entendió el nombre de la empresa que dijo a continuación. ¿Michelin? La palabra resonó en la sala con el peso de un yunque. Michelin, la gigante multinacional francesa. Miré a los otros inversores, que ahora cuchicheaban entre sí, mirándola con una mezcla de asombro y reconocimiento. Y yo me quedé allí,
de pie en medio de la sala de reuniones más cara de la ciudad, mirando a mí, empleada de la limpieza, intentando desesperadamente conectar su imagen con su uniforme sencillo y su manera contenida a la idea de una directora de operaciones de una de las mayores empresas del mundo. Era simplemente imposible. Y sin embargo, estaba sucediendo justo delante de mí. Los inversores se despidieron con una formalidad que ahora parecía cargada de un nuevo significado. Las puertas del ascensor se cerraron y de repente el silencio en la sala de reuniones era más ensordecedor que el pánico de horas atrás. Me quedé allí, de pie, mirando a la mujer que todavía estaba sentada a la mesa. El contrato de $500 millones parecía un detalle insignificante comparado con el misterio que tenía delante. ¿Cómo podía siquiera empezar una conversación? Gracias era una palabra que sonaba a chiste de mal gusto para lo que ella había hecho. Felicidades. ¿Quién eres? Todas las palabras parecían estúpidas. Ella, por su parte, parecía encogerse de nuevo. La postura de ejecutiva se desvanecía para dar paso a la de la Ana que veía en los pasillos, como si quisiera volverse invisible de nuevo. Cogió la bolsita de basura que había dejado en el suelo, un gesto automático que rompió mi trance. Ana, empecé, y mi propia voz sonó extraña. Por favor, siéntate. Deja eso ahí. Señalé la silla. Ella dudó antes de obedecer. Fui a la máquina de café y serví 2 tazas. Un gesto mundano en una situación que era todo menos normal. Le entregué una. Necesito entender, dije, con la voz más calmada que pude. Usted no es solo una traductora. Usted es Ana Cristina Dumont. ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí? Limpiando el suelo de mi oficina. Miró el café en sus manos durante un largo rato antes de hablar. Y cuando lo hizo, su voz era baja, cargada de un cansancio que parecía venir de años. Me contó que su carrera, su vida en Francia, todo había sido destruido. Un escándalo financiero en Michelin, orquestado por su entonces marido. Él usó su posición, su confianza, para cometer un fraude y, cuando todo salió a la luz, la usó como escudo. Ella era inocente, pero en el fango de los medios y de la corte corporativa, la verdad no importó. Su nombre quedó manchado para siempre. Mientras hablaba, sentía un nudo formándose en mi garganta, una rabia creciendo dentro de mí por la injusticia de todo aquello. La mujer que había navegado una negociación de $500 millones con la elegancia de una reina, había sido quebrantada no por un fallo suyo, sino por la traición de alguien a quien amaba. Me contó que huyó a Brasil, la tierra de su madre, para escapar. No había a dónde más ir en Europa. El nombre Dumont se había vuelto radiactivo en el mundo corporativo. Nadie la contrataría. Perdió amigos, reputación y todos sus ahorros en abogados. Venir aquí y aceptar un empleo como este no fue un acto de desesperación por dinero, sino una elección consciente de volverse invisible. Era la única forma de encontrar paz, de vivir sin las miradas de lástima o de acusación, de ser solo Ana, una mujer a la que nadie notaba, y no la ejecutiva caída en desgracia. La escuché en silencio, cada palabra cayendo sobre mí con un peso enorme. La miré a la taza de café intacta en sus manos, y la ironía de la situación me golpeó de lleno. Yo, que estaba a punto de perder el legado de mi familia, fui salvado por alguien que ya lo había perdido todo. Y fue ahí que una claridad absoluta se apoderó de mí. Una de esas decisiones que sabes, en el fondo del alma, que es lo único correcto que se puede hacer. No era gratitud, era reconocimiento. Era lo más lógico del mundo. Ana, dije, inclinándome hacia adelante. Lo que le hicieron fue una atrocidad, pero su lugar no es en los pasillos de este edificio, es en la sala de reuniones. La silla que ocupó hoy es suya. No quiero ofrecerle un empleo. Le estoy ofreciendo su lugar de vuelta. Mi empresa necesita una directora de operaciones internacionales, y esa persona es usted. El cargo es suyo. Ansi lo acepta. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Vi una avalancha de emociones pasar por los ojos de Annan primero. El shock puro, la boca entreabierta con incredulidad. Luego, el miedo, una vacilación visible,
como si la oferta fuera un fantasma del pasado que no quería tocar. Y entonces, por primera vez en todo el día, vi lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una presión que finalmente se liberaba, tras años de asfixia. No dijo. Sí. No. Dijo. Nada. Solo asintió con la cabeza. Un movimiento lento, casi imperceptible, mientras una única lágrima rodaba por su rostro. Y en ese gesto silencioso, no vi solo la aceptación de un empleo. Vi a una mujer rescatándose a sí misma del exilio. Vi la dignidad que le fue robada siendo restaurada. Y vi a Ana Cristina Dumont, la directora que el mundo corporativo perdió, renacer justo delante de mí. Hoy cerré un negocio de $500 millones. El futuro de mi empresa está garantizado. Pero cuando miro hacia atrás, a todo lo que ha pasado desde que sonó mi celular esta mañana, el dinero es lo último que me viene a la mente. La mayor transacción que hice hoy no fue financiera. Fue reconocer el valor de una persona a la que todos, incluyéndome a mí, eligieron no ver. Aprendí de la forma más dura y más hermosa que el verdadero talento, la verdadera fuerza, puede estar escondido en los lugares más improbables, en las personas que pasan a nuestro lado como sombras. El día comenzó con la perspectiva de un desastre que podría destruirme y terminó con el redescubrimiento de alguien que ya había sido destruida y se levantó de nuevo. Y sé, con toda certeza, que tener a Ana en mi equipo vale mucho más que cualquier contrato. ¡Qué viaje! La historia de Ana y la actitud de Marcos nos enseñan a mirar siempre más allá de las apariencias. Si este relato te ha inspirado, comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor y su fuerza. Y para no perderte ninguna otra historia emocionante de superación como esta, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.